Esta es la historia de dos mundos que estaban destinados a chocar, el mundo de la riqueza y el poder, representado por doña Victoria Montero, una orgullosa matriarca que creía que todo en la vida se podía comprar, y el mundo de la humildad y la sabiduría ancestral, encarnado en don Ramiro, el humilde campesino que cuidaba sus jardines y que guardaba un secreto milenario. Cuando la pequeña nieta de doña Victoria, Lucía, cae víctima de una extraña enfermedad que la consume día a día, el dinero de los Montero trae a los mejores doctores de la ciudad. Pero uno por uno, la ciencia se rinde, incapaz de nombrar o curar el mal que apaga la vida de la niña. Don Ramiro, con el corazón roto, reconoce los síntomas, sabe que la única cura no está en una farmacia, sino en su jardín secreto, en una flor casi extinta que le heredó su abuela. Movido por la compasión, ofrece su ayuda, pero choca contra el muro de desprecio de la patrona, quien se burla de sus remedios de indios. Solo cuando la última esperanza se extingue, doña Victoria, doblegada por el dolor, se traga su orgullo y acude en la oscuridad de la noche a suplicarle al hombre que había humillado. Y es entonces cuando comienza el verdadero milagro. Acompáñanos en esta extensa y conmovedora historia, y sé testigo de cómo la fe de un campesino, la humildad de una abuela desesperada, y la sabiduría de la tierra se unen para lograr una cura imposible, demostrando que la verdadera herencia no es la que se guarda en una caja fuerte, sino la que florece, humilde y silenciosa, en el corazón de un jardín olvidado. Para los hombres y mujeres que vivían en el valle, don Ramiro era simplemente el viejo jardinero de la hacienda de los Montero, una figura silenciosa y encorvada por 70 años de sol y trabajo, cuyas manos callosas conocían mejor la tierra que las caras de las personas. Lo veían podar las rosas con una paciencia infinita y arrancar las malas hierbas con un respeto casi ceremonial. Para la mayoría, era solo una parte del paisaje, tan antiguo y predecible como los cerros que rodeaban el valle. Pero Ramiro guardaba un secreto que florecía lejos de las miradas curiosas, en el rincón más olvidado de la vasta propiedad de los Montero, detrás de las ruinas de una antigua capilla, donde la hiedra se había comido las paredes de adobe, había un pequeño pedazo de tierra que todos ignoraban, y allí, Ramiro había cultivado un jardín que no pertenecía a sus patrones, sino a la memoria de sus ancestros. No era un jardín de belleza ostentosa, no había rosales de colores ni tulipanes importados. Era un jardín de susurros, un santuario de plantas humildes y poderosas, estafiate para el dolor de estómago, hojas de gordolobo para la tos, árnica para los golpes. Cada planta era una palabra en un lenguaje de sanación que el mundo moderno se esforzaba por olvidar. Y en el corazón de ese Edén secreto, protegida por un pequeño círculo de piedras de río, crecía su tesoro más preciado. Era una sola planta de flores, de un blanco casi luminoso, cuyos pétalos delicados parecían cortados de la luna misma y se abrían únicamente bajo el manto de la noche. Su abuela, una curandera sabia, la llamaba la flor de luna. Le había enseñado que esa flor, preparada con fe y respeto, guardaba en su savia el poder de calmar el mal del aire triste, una dolencia del alma que ningún doctor de la ciudad podía entender, una tristeza que, si no se curaba, terminaba por marchitar el cuerpo. Cada mañana, antes de empezar su jornada en los jardines de la opulencia, Ramiro visitaba su jardín secreto. No lo regaba con manguera, sino con un cántaro de agua fresca del pozo. No le echaba fertilizantes, sino que nutría la tierra con abono que él mismo preparaba. Le hablaba a sus plantas, no con la locura de un viejo solitario, sino con el profundo respeto de un guardián. Él no era el dueño de ese jardín, era su custodio, el último eslabón de una cadena de conocimiento que se extendía hasta las raíces de su herencia. Al otro lado del valle, la vida transcurría a un ritmo dictado no por el sol, sino por el tic-tac de un reloj de pie, alto y solemne, que marcaba las horas en el gran vestíbulo de la hacienda Montero. La casa era una fortaleza de riqueza, una jaula de oro como la llamaban en secreto los sirvientes. Sus paredes eran gruesas, sus ventanas enormes, pero en lugar de dejar entrar la luz del campo, parecían reflejarla,
manteniendo el interior en una perpetua y elegante penumbra. El aire aquí no olía a tierra húmeda, sino a cera de pisos importada, y al perfume caro de su dueña. La reina de ese reino de opulencia era doña Victoria Montero, una mujer cuya belleza, a sus 60 años, se había endurecido como el mármol de sus estatuas. Su cabello siempre estaba recogido en un moño perfecto, y sus vestidos, aunque sencillos, eran de una tela que gritaba riqueza. Gobernaba su casa y a su familia con la misma disciplina férrea con la que sus antepasados habían gobernado esas tierras. Su palabra era ley, y su corazón, un jardín tan cuidado y tan podado como sus rosales, donde no se permitía que floreciera ninguna emoción desordenada. A su lado, vivía su único hijo, Carlos, un hombre bueno, de mirada amable, pero cuya voluntad había sido sistemáticamente podada por la mano de su madre. Vivía a la sombra de ella, atrapado entre el amor filial y una sensación de impotencia que lo había acompañado toda su vida. Y, en medio de esa frialdad de mármol, existía un milagro, una pequeña llama de calor y de risa que se negaba a extinguirse. Lucía, la hija de Carlos, la nieta de doña Victoria, una niña de 8 años con los ojos curiosos y un espíritu tan libre como el viento de la sierra. Lucía era el único sol en aquella casa de sombras. Para ella, la vasta hacienda, con sus salones silenciosos y sus reglas estrictas, era una prisión. Su único escape, su verdadero paraíso, eran los jardines, pero no los jardines formales y geométricos que su abuela admiraba desde la terraza. Su paraíso era el mundo de don Ramiro. Cada tarde, cuando sus tutores la dejaban libre, corría descalza por el césped, buscando al viejo campesino. Mientras él trabajaba, ella se sentaba, a su lado, en la tierra, haciéndole un torrente de preguntas que a nadie más en esa casa se le ocurrirían. ¿Por qué las hormigas caminan en fila, Ramiro? ¿Las flores duermen por la noche? ¿Es verdad que si le susurras a una semilla, crece más fuerte? Don Ramiro, cuya propia soledad era tan grande como el jardín, había encontrado en la niña a la única persona con quien podía compartir su lenguaje secreto. Le respondía a cada pregunta con la seriedad y la paciencia de un verdadero maestro. Le enseñó el nombre de cada pájaro por su canto, le mostró los nidos escondidos de los colibríes y le regaló pequeñas semillas para que ella misma las plantara en un rincón secreto. Doña Victoria observaba esta extraña amistad desde la lejanía de su terraza con una mezcla de fastidio y desdén. Carlos, le decía a su hijo, no me gusta que esa niña pase tanto tiempo con el jardinero. Se ensucia la ropa, se llena las manos de tierra, aprende cosas que no le sirven de nada. Debería estar practicando el piano, no hablando con la servidumbre. Pero Lucía, con la astucia de los niños, siempre encontraba la forma de escapar a su mundo de maravillas. Un mundo donde las lombrices eran más interesantes que las lecciones de francés, y donde la sabiduría de un viejo campesino valía más que toda la riqueza que la rodeaba. Esa amistad, pura y luminosa, era el único jardín que florecía con verdadera libertad en la jaula de oro de los Montero. Nadie podía imaginar que esa conexión, tan despreciada por la matriarca, sería pronto la única y más delgada hebra de esperanza a la que toda la familia, incluida ella, tendría que aferrarse. Con desesperación, la sombra llegó sin hacer ruido, no como una tormenta repentina, sino como la niebla que sube del río al amanecer, fría y silenciosa. Se posó primero sobre la risa de Lucía, la niña, que antes era un torbellino de energía que llenaba los jardines y los pasillos silenciosos de la hacienda. Comenzó a apagarse. Su madre fue la primera en notarlo. ¿Estás cansada, mi amor?, le preguntaba al verla sentada en el columpio, sin mecerse, con la mirada perdida en un punto invisible. Lucía simplemente se encogía de hombros. Solo un poquito, mamá. Pero el poquito se convirtió en mucho. Pronto, dejó de correr a los jardines para buscar a don Ramiro. Prefería quedarse en su cuarto, entre sus muñecas, pero sin jugar con ellas. Luego, una tristeza profunda, una melancolía impropia de una niña de 8 años, se instaló en sus ojos. Lloraba sin motivo aparente, y cuando le preguntaban qué le pasaba,
solo podía responder con un susurro: no sé, estoy triste. Doña Victoria, al principio, desestimó los síntomas con la impaciencia de una mujer que no tiene tiempo para las debilidades. Son caprichos de niña malcriada, le decía a su hijo Carlos. Quiere llamar la atención, ignórala y se le pasará. Pero no se le pasó. La fatiga dio paso a una debilidad que la obligó a guardar cama, y la tristeza se convirtió en una apatía total que le robó el apetito y el color de las mejillas. Su piel, antes sonrosada, adquirió una palidez cerosa, casi translúcida. Fue entonces cuando el fastidio de Doña Victoria se convirtió en una preocupación real, y la preocupación en una alarma creciente. Comenzó el desfile de la ciencia. El doctor del pueblo, un hombre bueno pero limitado, fue el primero en visitarla. La examinó, le recetó vitaminas y hierro, y diagnosticó una simple anemia. Pero las semanas pasaron y las vitaminas no hicieron efecto. Lucía estaba cada vez más débil. Alarmados, los Montero la llevaron a la capital. La internaron en el hospital más caro y prestigioso del estado. Un ejército de especialistas con batas blancas impecables la rodeó. Le sacaron sangre, le hicieron radiografías, la sometieron a estudios con máquinas de nombres impronunciables que zumbaban y parpadeaban. Buscaron virus, bacterias, deficiencias, pero cada resultado volvía con la misma y frustrante respuesta: clínicamente, la niña está sana. La desesperación comenzó a carcomer la fachada de acero de Doña Victoria. Discutía con los doctores, les exigía respuestas, les ofrecía el doble, el triple de dinero si encontraban una cura. Pero el dinero, su herramienta para doblegar al mundo, era inútil contra un enemigo invisible que no tenía nombre. Mientras tanto, en la hacienda, don Ramiro sentía la ausencia de la niña como una herida en el propio jardín. Ya nadie corría a su encuentro para preguntarle por las lombrices. El silencio en su mundo se había vuelto más profundo, más triste. Veía las luces de la casa principal encendidas hasta altas horas de la noche, y sabía, con la intuición de la gente de campo, que la sombra que se había posado sobre la pequeña Lucía era una sombra seria. Finalmente, tras un mes de pruebas inútiles, los doctores de la ciudad se rindieron. Dieron de alta a Lucía. Llévenla a casa, le dijeron a la familia, sus voces una mezcla de profesionalismo y derrota. Denle buena comida, mucho cariño. A veces, el cuerpo de los niños tiene estas crisis inexplicables. Quizás con el tiempo, se recupere sola. Quizás, esa palabra, tan llena de incertidumbre, era una sentencia de muerte para una familia acostumbrada a las certezas del poder y del dinero. Regresaron a la hacienda, no con una cura, sino con una niña que se consumía lentamente en sus brazos, y con la aterradora constatación de que la ciencia, con toda su lógica y su tecnología, había fracasado. El problema de Lucía, que había empezado como un simple malestar, se había convertido en un misterio que los mejores médicos del país no habían podido resolver. Y mientras la desesperación se apoderaba de la casa grande, nadie podía imaginar que la respuesta no estaba en un microscopio ni en un laboratorio, sino en la memoria de un viejo campesino y en el secreto que guardaba una pequeña y luminosa flor. Mientras la sombra de la enfermedad se apoderaba de la casa grande, la vida en los jardines seguía su curso. Para don Ramiro, el trabajo era su único refugio, su forma de rezar en silencio por la pequeña Lucía. Se dedicaba a sus tareas con un esmero redoblado, como si al cuidar de la tierra, pudiera de alguna manera enviarle fuerza a la niña que tanto quería. Podaba los rosales con una delicadeza de cirujano y arrancaba las malas hierbas con una devoción casi sagrada. Una tarde, mientras trabajaba en el rosal principal, cerca de la gran terraza donde doña Victoria tomaba el té, notó que una de sus propias plantas medicinales, una humilde caléndula que él había sembrado en un rincón para su uso personal, estaba siendo ahogada por una enredadera. Dejó por un momento las tijeras de podar y se arrodilló para liberar con cuidado la planta, susurrándole palabras de ánimo, como hacía con todas sus criaturas. Fue en ese preciso instante que la voz de doña Victoria, fría y afilada como un trozo de hielo, cortó el aire de la tarde. Ramiro,
Venga acá de inmediato. Él se levantó, limpiándose la tierra de las rodillas, y se acercó al barandal de la terraza, quitándose el sombrero con el respeto de siempre. Doña Victoria lo miró desde arriba, no como a un empleado, sino como a una plaga. Sus ojos, por lo general controlados, ahora brillaban con la frustración y el miedo que la enfermedad de su nieta le provocaban, y buscaban un blanco fácil donde descargar su impotencia. ¿Se puede saber qué estaba haciendo?, preguntó, su voz un siseo. Cuidando las plantas, patrona, respondió él con sencillez. No me mienta, espetó ella, lo estaba viendo, estaba perdiendo el tiempo con esa hierba inútil, dijo, señalando la caléndula con un gesto de profundo desdén. Yo le pago para que cuide de mis rosales de Holanda, para que mantenga el césped como una alfombra. No le pago para que cultive su cochinero de yuyos de indio en mi propiedad. ¿O es que el sueldo que le doy no le alcanza y tiene que sembrar sus remedios para pobres? La humillación fue brutal, directa, calculada para herir. Ramiro sintió como la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la mirada baja, su mandíbula apretada. Con su perdón, patrona, dijo con voz tranquila, aunque por dentro sentía una tormenta. Esas hierbas inútiles, como usted las llama, son la herencia de mi abuela. Tienen su propia sabiduría. A veces, curan lo que otras medicinas no pueden. La respuesta, en lugar de calmarla, pareció enfurecer aún más a doña Victoria. Soltó una carcajada amarga y cruel que resonó en todo el patio. Sabiduría, se burló. Por el amor de Dios, la sabiduría está en los libros, en los laboratorios, en los doctores que hemos traído de la capital, no en el lodo ni en las supersticiones de gente ignorante como usted, mientras yo gasto una fortuna en la mejor ciencia del mundo para salvar a mi nieta, usted pierde el tiempo hablándole a las plantas. Se inclinó sobre el barandal, su rostro una máscara de desprecio. Escúcheme bien, y que sea la última vez, su trabajo aquí es obedecer, es cortar, podar y arrancar lo que yo le ordene. Sus creencias y sus remedios de indio se los guarda para su casa de adobe. En mi jardín, la única sabiduría que importa es la mía. ¿Le ha quedado claro? Sí, patrona, respondió Ramiro, su voz apenas un susurro. Me ha quedado claro. Ahora, vuelva a su trabajo, y quiero que arranque esa hierba de ahí. No quiero volver a verla. Sin decir una palabra más, don Ramiro se dio la vuelta. Con el corazón pesado, se arrodilló junto a la pequeña caléndula, y con sus propias manos, la arrancó de la tierra que la había visto nacer. Se quedó un momento con la planta en sus manos, sintiendo su pequeña vida desvanecerse. Luego, se levantó y se fue, dejando a doña Victoria sola en su terraza, satisfecha de haber reafirmado su poder, de haber puesto al campesino en su lugar. En su soberbia, doña Victoria no podía ver la terrible ironía de sus acciones. Acababa de ordenar la destrucción de una humilde planta curativa, mientras en el interior de su lujosa mansión, su nieta se consumía por una enfermedad que su costosa ciencia no podía entender. Había despreciado la sabiduría de la tierra, sin saber que en esa misma tierra, a solo unos metros de ella, en el jardín secreto del hombre al que acababa de humillar, florecía la única y verdadera esperanza que le quedaba al linaje de los Montero. Los días que siguieron a la humillación en la terraza fueron grises y silenciosos para don Ramiro. Arrancar la caléndula fue como arrancar una pequeña parte de su propia alma. Se replegó sobre sí mismo, cumpliendo con sus deberes en los jardines de la opulencia con una eficiencia mecánica, pero con el corazón ausente. Evitaba la casa grande, mantenía la vista en la tierra, creando una barrera invisible entre su mundo y el de la patrona que lo había despreciado. Pero no podía evitar escuchar los susurros. Oía a las muchachas del servicio hablar con la voz quebrada sobre la pequeña Lucía. Se enteró del desfile de doctores, del viaje a la capital, y finalmente, de la terrible sentencia de la ciencia, inexplicable. El dolor del pueblo por la niña era una nube palpable, y Ramiro, a pesar de la herida en su orgullo, sentía esa pena como propia. Una tarde, mientras recogía sus herramientas para marcharse a casa, vio una escena que le detuvo el corazón. En la gran terraza, Carlos, el padre de Lucía,
Había sacado a la niña en brazos para que le diera un poco el sol. La sentó en un gran sillón de mimbre, rodeada de cojines. Ramiro, oculto a medias por un rosal, se quedó observando, y lo que vio lo confirmó todo. Lucía no era solo una niña pálida y delgada, había una apatía profunda en su postura, una desconexión total con el mundo vibrante que la rodeaba. Un colibrí danzó frente a ella, pero sus ojos, antes dos pozos de curiosidad infinita, ni siquiera lo siguieron. Su mirada estaba perdida en un punto lejano, una mirada vacía, como si una parte de su espíritu se hubiera marchado de viaje y no quisiera volver. Y en su piel pálida, bajo el sol de la tarde, Ramiro notó un levísimo matiz azulado, casi imperceptible, en sus labios y en el hecho de sus uñas. La imagen fue como un relámpago en la memoria del viejo campesino. De repente, ya no estaba en la lujosa hacienda, estaba en su propia y humilde casa de adobe. 40 años atrás, tenía a su hermana menor, a su pequeña Lupita, en brazos, y veía en ella los mismos síntomas, la misma fatiga que le robaba el aliento, la misma tristeza sin nombre en la mirada, la misma palidez mortal. Recordó la impotencia de sus padres, las visitas del doctor del pueblo que solo recetaba tónicos inútiles, y recordó a su abuela. La vio, con sus manos arrugadas y sabias, entrar en el cuarto, mirar a la niña y sentenciar con una voz grave: no es mal del cuerpo, es el mal del aire triste. El alma se le está enfriando, si no la calentamos, se nos irá. Y recordó el ritual, la recolección de la flor de luna bajo el sereno, la preparación del té lechoso, y cómo, días después, su hermanita Lupita había vuelto a reír. El recuerdo se desvaneció, dejándolo de nuevo en el presente, con el corazón martilleándole en el pecho. No había duda, la ciencia de los doctores de la ciudad, con todos sus nombres complicados y sus máquinas ruidosas, estaba ciega. No podían ver lo que sus ojos de campesino, educados en la sabiduría de la tierra, veían con una claridad aterradora. Lucía no se estaba muriendo de una enfermedad que se cura con pastillas, se estaba muriendo de una profunda tristeza, y él, el humilde jardinero al que habían despreciado, el hombre al que habían acusado de cultivar yuyos de indio, era la única persona en ese valle que guardaba, en su jardín secreto, la única y verdadera cura. Pero, ¿qué podía hacer? La humillación de doña Victoria aún ardía en su memoria. ¿Qué va a hacer un campesino ignorante?, le había dicho. Si se acercaba ahora, con su diagnóstico, sacado de los cuentos de su abuela, se reirían de él, lo echarían de la hacienda, sería el hazmerreír del pueblo. Su orgullo herido le gritaba que se quedara callado, que no era su problema, que dejara que los ricos se ahogaran en su propia soberbia. Pero entonces, vio a Lucía suspirar, un suspiro tan débil que pareció que se le escapaba el último aliento, y en ese suspiro, Ramiro no escuchó a la nieta de la patrona que lo había humillado, escuchó el eco del suspiro de su propia hermanita, tantos años atrás, escuchó la voz de su abuela diciéndole: la tierra nos da la cura, mijo, pero no nos la da para guardárnosla con egoísmo, nos la da para compartirla. Sanar es un acto de amor, no de orgullo. La batalla en el alma de don Ramiro había comenzado, el orgullo herido contra la compasión de su corazón, el miedo al ridículo, contra el deber de salvar una vida inocente. Se quedó allí, oculto entre las rosas, con el destino de la pequeña Lucía dependiendo no de la decisión de un doctor, sino de la batalla silenciosa que se libraba en el alma de un viejo campesino. La pregunta que ahora lo atormentaba no era si tenía la cura, sino si tendría el valor de ofrecerla. La semana que siguió al humillante encuentro en el jardín fue, para don Ramiro, una tortura silenciosa. El recuerdo del desprecio de doña Victoria era una espina clavada en su orgullo, y la imagen de la pequeña Lucía, apagándose como una vela en su cuarto, era una herida abierta en su compasión. Se encontraba atrapado en una encrucijada terrible. Su sabiduría le gritaba que tenía la cura, pero su orgullo herido le susurraba que no la ofreciera a quien la había despreciado tan cruelmente. Así que esperó, con el corazón dividido,
mientras observaba desde lejos cómo la familia Montero quemaba su último cartucho de esperanza. Y esa última esperanza llegó en un auto lujoso, con matrícula de la capital. Era el doctor Alarcón, un pediatra de fama casi mítica, un hombre cuyos diagnósticos eran considerados infalibles en los círculos más ricos del país. Doña Victoria lo recibió en la puerta de la hacienda no como a un empleado, sino como a un igual, como a un salvador. Por 3 días, el doctor Alarcón convirtió la habitación de Lucía en una extensión de su consultorio de élite. La examinó, con instrumentos que brillaban bajo la luz, le hizo nuevas pruebas de sangre y pasó horas revisando los estudios que los médicos anteriores habían realizado. Una atmósfera de tensa expectativa se apoderó de la hacienda. La familia entera esperaba en el gran salón, en un silencio casi religioso, el veredicto del gran especialista. Don Ramiro, desde el jardín, veía la actividad, las idas y venidas, y sentía que el destino del valle entero, de alguna manera, se estaba decidiendo en aquella habitación. Al atardecer del tercer día, el doctor Alarcón salió del cuarto de Lucía. Su rostro, por lo general una máscara de confianza profesional, estaba sombrío. Convocó a doña Victoria y a Carlos a su despacho. He revisado cada estudio, cada análisis, comenzó, su voz grave y cansada. He consultado con colegas en el extranjero, y la conclusión a la que llego es la misma que la de los doctores que me precedieron. Hizo una pausa, buscando las palabras. No hay nada, fisiológicamente, su nieta está sana. No hay virus, no hay bacteria, no hay ninguna deficiencia o condición genética que explique este decaimiento vital. Su cuerpo, por alguna razón que la ciencia no puede explicar, simplemente ha decidido dejar de luchar. Las palabras cayeron en la habitación con la frialdad de un diagnóstico terminal. Pero tiene que haber algo, suplicó doña Victoria, su voz perdiendo por primera vez su filo de acero. Algún tratamiento experimental, alguna medicina nueva. El doctor Alarcón la miró con una compasión que era, en sí misma, una sentencia. Señora Montero, dijo con suavidad, he dedicado 40 años de mi vida a la ciencia, a la lógica, a las respuestas que se encuentran bajo un microscopio, y la ciencia, a veces, tiene que enfrentarse a su propia humildad. Hay cosas que simplemente no podemos medir ni curar. Lo que le está pasando a su nieta no pertenece al mundo de la medicina. Se puso de pie, cerrando su maletín. Mi recomendación es que la rodeen de amor, que la hagan sentir lo más cómoda posible. Lo siento profundamente, pero mi conocimiento ha llegado a su límite. No hay nada más que yo pueda hacer aquí. El hombre de ciencia, el último bastión de la lógica y la razón, había firmado su rendición. La puerta de la esperanza moderna se cerró con un portazo silencioso pero definitivo. Cuando el auto del doctor se alejó por el largo camino de la hacienda, una nueva y terrible clase de silencio se instaló en la casa grande. Ya no era el silencio de la espera, sino el de la aceptación de la derrota. Ya no había más especialistas a quienes llamar, ni más hospitales a los que acudir. El dinero, el poder, el prestigio, todo se había revelado como un arsenal inútil contra la sombra que se cernía sobre la pequeña Lucía. En su jardín secreto, don Ramiro vio pasar el auto del doctor. Y lo supo, sabía, con la certeza de la tierra, que la ciencia había fracasado, y su corazón se llenó no de triunfo, sino de una inmensa y pesada responsabilidad. Ya no había excusas, ya no había otros a quienes culpar. La soberbia de doña Victoria seguía siendo un muro, pero ahora, él era dolorosamente consciente de que, al otro lado de ese muro, la vida de una niña inocente se estaba extinguiendo, y la pregunta que ahora lo atormentaba ya no era si debía ofrecer su ayuda, sino si su orgullo herido le permitiría dar el primer paso. La noticia de la rendición de la ciencia se esparció por los pasillos de la hacienda como un veneno silencioso. El último especialista se había ido, llevándose consigo la última chispa de esperanza de la familia Montero. Don Ramiro, desde la distancia de sus jardines, sintió el cambio en el aire, vio la forma en que los otros sirvientes caminaban de puntillas, con los ojos enrojecidos. Escuchó el silencio pesado que ahora emanaba de la casa grande, un silencio que ya no era de lujo,
sino de luto anticipado. Durante todo un día, el viejo campesino luchó una batalla en su interior. En su memoria, resonaban las palabras crueles de doña Victoria, su desprecio por sus yuyos de indio. El orgullo, una raíz vieja y dura, le susurraba que se mantuviera al margen. ¿Por qué ayudar a quien te humilló?, le decía una voz en su cabeza. No es tu familia, no es tu problema. Ellos eligieron el camino del dinero y la arrogancia. Deja que ese camino los lleve a su propio final. Pero entonces, otra imagen aparecía en su mente, mucho más poderosa que el recuerdo del insulto. Era el rostro de la pequeña Lucía, riendo mientras perseguía una mariposa entre sus rosales. Recordaba sus preguntas curiosas, la confianza en sus ojos, la forma en que su pequeña mano a veces buscaba la suya, callosa y cubierta de tierra, y el corazón de don Ramiro, un corazón de abuelo, vencía al orgullo del hombre herido. Sabía que no podía quedarse callado, sabía que el orgullo de un viejo no valía ni una fracción de la vida de un niño inocente. Tenía que intentarlo, aunque lo despidieran, aunque se burlaran de él. Esperó hasta el atardecer, cuando vio a doña Victoria salir a la terraza, sola. Era una imagen que nunca había visto. La matriarca de hierro, siempre erguida y desafiante, estaba sentada en un sillón, con la mirada perdida en las montañas, su postura vencida, sus hombros caídos por el peso de una pena que ya no podía disimular. Con el corazón en la garganta, Ramiro se quitó el sombrero y subió los escalones de la terraza. Su presencia rompió la quietud. Ella levantó la vista, y en sus ojos no había furia, solo un agotamiento infinito. Patrona, con su permiso, comenzó Ramiro, su voz apenas un murmullo respetuoso. No quisiera ser impertinente, y sé que mis palabras quizás no valgan nada para usted, pero no puedo callar. Ella lo miró, sin responder, esperando. Yo vi a la niña Lucía en el jardín. El otro día, continuó él, eligiendo sus palabras con un cuidado infinito, y lo que ella tiene, yo lo he visto antes, hace muchos años. Mi abuela, que era una mujer sabia, lo llamaba el mal del aire triste. No es una enfermedad que se vea en la sangre, patrona, es una tristeza que se mete en el alma y enferma el cuerpo. Hizo una pausa, y se atrevió a dar el paso final. Y así como hay un mal, hay un remedio de la tierra. En mi jardín, el que cuido detrás de la capilla, crece una flor que mi abuela usaba para estas penas. Yo sé cómo prepararla. Llora, yo creo que puedo ayudar a la niña. La expresión de doña Victoria cambió, el agotamiento se desvaneció, y fue reemplazado por la máscara helada de su soberbia. El dolor la había hecho vulnerable, pero su orgullo seguía siendo su armadura. Se levantó de su asiento, su figura de nuevo erguida y amenazante. «Usted», dijo, y su voz, aunque baja, estaba cargada de un veneno y un desprecio que hicieron retroceder a Ramiro. «Usted, con sus hierbas y sus cuentos de superstición, ¿se atreve a venir a ofrecerme sus brujerías? Ahora que los mejores doctores del mundo se han rendido? ¿Qué pretende? ¿Burlarse de mi dolor? ¿Demostrar que un campesino ignorante como usted sabe más que la ciencia? No, patrona, por Dios que no», intentó explicar él. «Silencio», lo cortó ella, su voz un látigo. «Ya he tenido suficiente de sus sabidurías de indio. He gastado una fortuna en la mejor medicina que existe. Si mi nieta no puede ser salvada por la ciencia y el progreso, ciertamente no será salvada por la tierra y el atraso que usted representa». Se acercó a él, su mirada fulminante. «Lárguese de mi vista, y le prohíbo que vuelva a mencionar este tema. Si vuelve a hablar de sus flores y sus remedios en mi presencia, ese será su último día de trabajo en esta hacienda. ¿Le ha quedado claro?». Don Ramiro lo miró, y en los ojos de la mujer no vio maldad. Vio un miedo tan profundo que se había disfrazado de arrogancia. Vio a una persona tan aferrada a su mundo de control y de lógica, que prefería ver morir a su nieta antes que aceptar un milagro que no podía comprender. Sin decir una palabra más, el viejo campesino asintió lentamente, se dio la vuelta y bajó los escalones de la terraza. Había ofrecido la llave, y doña Victoria, en su soberbia, la había arrojado al suelo.
El puente entre la sabiduría de la tierra y la desesperación de la riqueza había sido dinamitado por el orgullo. Ahora, con la última puerta de la esperanza cerrada por su propia mano, a la familia Montero solo le quedaba una cosa: esperar. El final. No sabían que la noche más oscura de sus vidas estaba a punto de llegar, una noche que pondría a prueba la fortaleza de un padre y que obligaría a la matriarca a arrodillarse, no ante la ciencia, sino ante la humildad del hombre, al que acababa de condenar al silencio. La partida del doctor Alarcón fue como el último portazo de la esperanza. El sol se ocultó tras las montañas, y la hacienda de los Montero, por lo general una isla de luz y poder en la oscuridad del valle, se sumió en una penumbra que parecía nacer desde adentro. Las luces de los grandes salones permanecieron apagadas. El silencio que se instaló esa noche ya no era el de la opulencia, sino el silencio pesado y denso de una vigilia, el silencio de una familia que ha dejado de luchar y simplemente espera a que la muerte venga a reclamar lo suyo. En la habitación de Lucía, la escena era un retrato del dolor. La pequeña yacía en su gran cama, su respiración apenas un soplo, su rostro pálido como la cera bajo la luz de una sola lámpara. Carlos, su padre, estaba sentado a un lado, sosteniendo la manita fría de su hija, sintiendo como el pulso, débil y errático, se le escapaba entre los dedos. Su rostro era una máscara de impotencia, sus ojos fijos en su hija, memorizando cada detalle, como si quisiera guardarla en su recuerdo para siempre. Doña Victoria, la matriarca de hierro, estaba en una silla, en el rincón más oscuro de la habitación. Por primera vez en su vida, se la veía frágil, pequeña. Su soberbia, su orgullo, toda la fortaleza que había construido a su alrededor, se habían derrumbado, dejando solo a una abuela aterrorizada y rota. Ya no daba órdenes, ya no maldecía a los doctores incompetentes, simplemente estaba allí, inmóvil, mirando a su nieta, la única criatura que había logrado derretir el hielo de su corazón, y que ahora se le estaba convirtiendo en un recuerdo frente a sus propios ojos. En la quietud de esa noche, los fantasmas del arrepentimiento comenzaron a visitar a Doña Victoria. Recordó las palabras del viejo jardinero: yo creo que puedo ayudar a la niña. Recordó su propia risa cruel, su desprecio, su acusación de supersticiones de indios, la oferta que le había parecido una insolencia por la tarde. Ahora, en la profundidad de la desesperación, se le antojaba como un salvavidas que ella misma había empujado lejos con un palo. Pero, ¿cómo retroceder ahora? ¿Cómo tragarse el orgullo y admitir que un campesino al que había humillado podría tener la respuesta que toda la ciencia del mundo no pudo encontrar? Su propia soberbia la había acorralado. Mientras la noche avanzaba, la fiebre de Lucía subió, su pequeño cuerpo comenzó a temblar con escalofríos, y fue entonces cuando Carlos, el hijo silencioso, el hombre que siempre había vivido a la sombra de su madre, llegó a su punto de quiebre. Ver a su hija sufrir, ver a su madre paralizada por un orgullo que ya no tenía sentido, despertó en él una fuerza que no sabía que poseía. Se levantó, y su movimiento rompió el hechizo de resignación en la habitación. Miró a su madre, y por primera vez, no la vio como a la matriarca todopoderosa, sino como a una mujer asustada y vencida. No podemos quedarnos aquí a verla morir, mamá, dijo, su voz un susurro cargado de una nueva y extraña autoridad. ¿Y qué quieres que haga, Carlos?, respondió ella, su voz rota. Ya no hay nada que hacer, la ciencia se ha rendido. Carlos se acercó a la cama y le acarició la frente a su hija. Quizás la respuesta nunca estuvo en la ciencia, dijo, casi para sí mismo. Luego, miró a su madre con una decisión de acero en los ojos. El viejo, Ramiro, él ofreció su ayuda, dijo que sabía lo que tenía una cura. Supersticiones, replicó Victoria, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes, solo el eco de su vieja arrogancia. ¿Y qué nos queda, mamá? ¿La soberbia?, la confrontó él. Nuestro orgullo no le está bajando la fiebre, nuestra riqueza no le está devolviendo el aire. ¿Vamos a dejarla ir solo por no atrevernos a tocar la puerta de un hombre humilde? Yo no,
Yo no voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que hubo una última oportunidad, por loca que pareciera, y que no la tomé por miedo a lo que dirán, o por respeto a un orgullo que ya no vale nada. Sin esperar la respuesta de su madre, se inclinó, y le dio un beso en la frente a Lucía. «Vuelvo pronto, mi amor», le susurró. Se dirigió a la puerta. Doña Victoria lo vio, y en su mirada hubo un destello de su antigua autoridad, un impulso de detenerlo, pero no dijo nada. Se quedó en silencio, una reina destronada en su propio palacio, viendo cómo su hijo, por primera vez, tomaba las riendas de su propio destino. Carlos salió de la habitación y bajó las escaleras en silencio. No era un acto de desafío contra su madre, sino un acto de lealtad absoluta hacia su hija. Cruzó los lujosos salones, abrió la pesada puerta principal y se adentró en la oscuridad de la noche. No sabía si iba al encuentro de un milagro o de una falsa esperanza. No sabía si el viejo campesino lo recibiría o se burlaría de él. Solo sabía una cosa: no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que intentarlo, y mientras corría por el sendero de tierra, bajo la mirada indiferente de las estrellas, el padre desesperado se había convertido en la única y última esperanza de la familia Montero. Carlos corrió a través de la noche como un hombre perseguido por sus propios fantasmas. Dejó atrás el silencio opresivo de la hacienda, la luz moribunda de la habitación de su hija y el rostro de su madre, petrificado por la derrota. Cruzó los jardines impecables, su aliento formando nubes de vaho en el aire helado. El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba oscuro, pero él lo conocía de memoria, aunque rara vez lo transitaba a pie. Cada piedra, cada rama que arañaba su ropa, parecía un obstáculo en su carrera desesperada contra el tiempo. Llegó a la humilde casa de don Ramiro sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Se detuvo frente a la puerta de madera, una puerta sencilla que en ese momento le pareció la entrada a un tribunal. ¿Qué derecho tenía él, el hijo de la mujer que había humillado a este hombre, de venir ahora a suplicar por un milagro? Por un instante, la duda lo paralizó, pero entonces, la imagen del rostro pálido de su hija apareció en su mente, y la vergüenza fue consumida por el amor de padre. Golpeó la puerta, no con la arrogancia de un patrón, sino con los nudillos temblorosos de un mendigo. 3 golpes que sonaron como cañonazos en el silencio de la noche. La luz de una vela apareció en la ventana, y la puerta se abrió con un crujido. Don Ramiro apareció en el umbral, con una manta sobre los hombros, su rostro arrugado marcado por las líneas del sueño interrumpido. Al ver a Carlos Montero, al hijo de la patrona, parado en su puerta a esas horas, su expresión pasó de la sorpresa a una cautela profunda y guardada. Sus ojos, por lo general serenos, se volvieron impenetrables. «Joven Carlos», dijo, su voz, ronca por el sueño y la desconfianza. «¿Se le ofrece algo a estas horas?». Carlos no pudo articular palabra. El contraste entre la opulencia de la que venía y la humilde decencia de la casa del viejo lo golpeó con fuerza. Y entonces, el dique de su compostura se rompió. El hombre que había sido educado para no mostrar debilidad, se derrumbó, cayó de rodillas en el umbral de tierra, y su voz fue un ruego quebrado, nacido de lo más profundo de su impotencia. «Don Ramiro, por el amor de Dios», suplicó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Se lo ruego como un padre, a otro hombre. Mi hija, mi pequeña Lucía, se nos está muriendo». Le contó todo, la fiebre que no cedía, la respiración que se apagaba, la rendición de los doctores. «Mi madre», continuó, y su voz se llenó de una amargura y una vergüenza profundas. «Mi madre es una mujer orgullosa, don Ramiro, su soberbia la ha cegado. Ella lo ofendió, lo sé, y por eso, le pido perdón. Pero el orgullo de mi madre no puede ser la sentencia de muerte de mi hija. La niña no tiene la culpa». Levantó la vista, sus ojos, encontrando los del viejo campesino. Usted dijo que sabía lo que tenía. Dijo que tenía una cura. No sé si es verdad. No sé si son cuentos de viejos o si es un milagro de la tierra. Y ahora mismo, ya no me importa. Creeré en lo que sea. Creeré en usted. Se lo suplico. Si hay una sola oportunidad,
una sola hierba, un solo rezo que pueda salvarla. Ayúdenos, le daré lo que quiera, tierras, dinero, mi vida entera si es necesario, pero sálvela. Don Ramiro lo escuchó en un silencio absoluto. Vio la agonía genuina en el rostro del joven padre, vio el amor desesperado que lo había impulsado a desafiar a su propia madre y a arrodillarse en el polvo, y el hielo que la humillación de doña Victoria había dejado en su corazón comenzó a derretirse. Vio en Carlos no al hijo de su enemiga, sino simplemente a un padre luchando por su cría, un lenguaje que él, que también había sido padre, entendía a la perfección. Lentamente, se agachó y puso una mano en el hombro de Carlos, ayudándolo a levantarse. El dinero no cura estas penas, joven, y la vida de un niño no tiene precio, dijo con su voz grave, pero ahora despojada de su frialdad. Sí, creo que puedo ayudarla. La tierra me ha enseñado el remedio para este mal. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Carlos. Gracias, don Ramiro, gracias. Vamos ahora mismo. Pero el viejo no se movió, su rostro se volvió solemne, sus ojos fijos en los de Carlos. Yo no guardo rencor en mi corazón, joven. Mi único deseo es ver a esa niña sana, y la voy a ayudar, pero no así, no a escondidas. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron la condición inquebrantable de la tierra misma. Esta cura no es un truco de magia que se hace en la oscuridad para satisfacer la conveniencia de los ricos. Es un acto de fe, y la fe debe ser pública. La tierra pide respeto, y el respeto debe venir de quien más la ha ofendido. Miró a Carlos con una autoridad que no nacía del dinero, sino de la sabiduría. Yo no iré a la hacienda, no me esconderé, como un ladrón en la noche. Si su familia quiere la sabiduría de este campesino, la matriarca de esa familia, doña Victoria, deberá venir a esta humilde casa, deberá venir ella misma y, con sus propias palabras, pedirle a esta tierra y a este viejo la ayuda que su ciencia no le pudo dar. Es la única manera. La cura necesita que la fe sea más grande que el orgullo. La condición era un golpe devastador. Carlos miró a don Ramiro, comprendiendo la enormidad de lo que pedía. Le estaba pidiendo a su madre, a la mujer más orgullosa del valle, que se arrodillara, no físicamente, sino en espíritu, que admitiera su derrota y suplicara a la misma persona a la que había despreciado. Era una tarea que parecía más difícil que curar a la propia niña. La vida de Lucía ya no dependía de una medicina, sino de la batalla final que se libraría en el alma de su abuela. Carlos corrió a través de la noche como un hombre perseguido por sus propios fantasmas. Dejó atrás el silencio opresivo de la hacienda, la luz moribunda de la habitación de su hija y el rostro de su madre, petrificado por la derrota. Cruzó los jardines impecables, su aliento formando nubes de vaho en el aire helado. El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba oscuro, pero él lo conocía de memoria, aunque rara vez lo transitaba a pie. Cada piedra, cada rama que arañaba su ropa, parecía un obstáculo en su carrera desesperada contra el tiempo. Llegó a la humilde casa de don Ramiro sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Se detuvo frente a la puerta de madera, una puerta sencilla que en ese momento le pareció la entrada a un tribunal. ¿Qué derecho tenía él, el hijo de la mujer que había humillado a este hombre, de venir ahora a suplicar por un milagro? Por un instante, la duda lo paralizó, pero entonces, la imagen del rostro pálido de su hija apareció en su mente, y la vergüenza fue consumida por el amor de padre. Golpeó la puerta, no con la arrogancia de un patrón, sino con los nudillos temblorosos de un mendigo. 3 golpes que sonaron como cañonazos en el silencio de la noche. La luz de una vela apareció en la ventana, y la puerta se abrió con un crujido. Don Ramiro apareció en el umbral, con una manta sobre los hombros, su rostro arrugado marcado por las líneas del sueño interrumpido. Al ver a Carlos Montero, al hijo de la patrona, parado en su puerta a esas horas, su expresión pasó de la sorpresa a una cautela profunda y guardada. Sus ojos, por lo general serenos, se volvieron impenetrables. «Joven Carlos», dijo, su voz, ronca por el sueño y la desconfianza, «¿se le ofrece algo a estas horas?».
Carlos no pudo articular palabra. El contraste entre la opulencia de la que venía y la humilde decencia de la casa del viejo lo golpeó con fuerza. Y entonces, el dique de su compostura se rompió. El hombre que había sido educado para no mostrar debilidad, se derrumbó, cayó de rodillas en el umbral de tierra, y su voz fue un ruego quebrado, nacido de lo más profundo de su impotencia. Don Ramiro, por el amor de Dios, suplicó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, se lo ruego como un padre, a otro hombre, mi hija, mi pequeña Lucía, se nos está muriendo, le contó todo, la fiebre que no cedía, la respiración que se apagaba, la rendición de los doctores. Mi madre, continuó, y su voz se llenó de una amargura y una vergüenza profundas. Mi madre es una mujer orgullosa, don Ramiro, su soberbia la ha cegado, ella lo ofendió, lo sé, y por eso, le pido perdón, pero el orgullo de mi madre no puede ser la sentencia de muerte de mi hija, la niña no tiene la culpa. Levantó la vista, sus ojos, encontrando los del viejo campesino. Usted dijo que sabía lo que tenía, dijo que tenía una cura, no sé si es verdad, no sé si son cuentos de viejos o si es un milagro de la tierra, y ahora mismo, ya no me importa, creeré en lo que sea, creeré en usted, se lo suplico, si hay una sola oportunidad, una sola hierba, un solo rezo que pueda salvarla, ayúdenos, le daré lo que quiera, tierras, dinero, mi vida entera si es necesario, pero sálvela. Don Ramiro lo escuchó en un silencio absoluto, vio la agonía genuina en el rostro del joven padre, vio el amor desesperado que lo había impulsado a desafiar a su propia madre y a arrodillarse en el polvo, y el hielo que la humillación de doña Victoria había dejado en su corazón comenzó a derretirse. Vio en Carlos no al hijo de su enemiga, sino simplemente a un padre luchando por su cría, un lenguaje que él, que también había sido padre, entendía a la perfección. Lentamente, se agachó y puso una mano en el hombro de Carlos, ayudándolo a levantarse. El dinero no cura estas penas, joven, y la vida de un niño no tiene precio, dijo con su voz grave, pero ahora despojada de su frialdad. Sí, creo que puedo ayudarla, la tierra me ha enseñado el remedio para este mal. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Carlos. Gracias, don Ramiro, gracias, vamos ahora mismo. Pero el viejo no se movió, su rostro se volvió solemne, sus ojos fijos en los de Carlos. Yo no guardo rencor en mi corazón, joven, mi único deseo es ver a esa niña sana, y la voy a ayudar, pero no así, no a escondidas. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron la condición inquebrantable de la tierra misma. Esta cura no es un truco de magia que se hace en la oscuridad para satisfacer la conveniencia de los ricos. Es un acto de fe, y la fe debe ser pública. La tierra pide respeto, y el respeto debe venir de quien más la ha ofendido. Miró a Carlos con una autoridad que no nacía del dinero, sino de la sabiduría. Yo no iré a la hacienda, no me esconderé, como un ladrón en la noche. Si su familia quiere la sabiduría de este campesino, la matriarca de esa familia, doña Victoria, deberá venir a esta humilde casa, deberá venir ella misma y, con sus propias palabras, pedirle a esta tierra y a este viejo la ayuda que su ciencia no le pudo dar. Es la única manera. La cura necesita que la fe sea más grande que el orgullo. La condición era un golpe devastador. Carlos miró a don Ramiro, comprendiendo la enormidad de lo que pedía. Le estaba pidiendo a su madre, a la mujer más orgullosa del valle, que se arrodillara, no físicamente, sino en espíritu, que admitiera su derrota y suplicara a la misma persona a la que había despreciado. Era una tarea que parecía más difícil que curar a la propia niña. La vida de Lucía ya no dependía de una medicina, sino de la batalla final que se libraría en el alma de su abuela. Carlos regresó a la hacienda con el corazón dividido. La pequeña llama de esperanza que don Ramiro le había encendido luchaba contra el viento helado de la condición que le había impuesto. Sabía que pedirle a su madre que fuera a la casa del campesino a suplicar ayuda era como pedirle a la montaña que se moviera. Entró en la habitación de Lucía. La escena era la misma, un cuadro de dolor silencioso. Su madre seguía sentada en el rincón, una estatua de pena, y su hija seguía,
luchando por cada respiro. Se acercó a su madre y, con una voz baja para no despertar a la niña, le contó todo. Le relató su carrera desesperada, su ruego de rodillas en el polvo y la increíble respuesta del viejo: sí, puedo ayudarla. Por un instante, una luz de incredulidad y de esperanza pura iluminó el rostro de doña Victoria. ¿De verdad? ¿Dijo que puede curarla? Sí, mamá, respondió Carlos, y entonces, con el corazón encogido, le transmitió la condición. Pero, no lo hará a escondidas. Dijo que la cura necesita fe, y que el respeto debe venir de quien más lo ha ofendido. Dijo que tú misma tienes que ir a su casa, a pedírselo. La luz en el rostro de Victoria se extinguió tan rápido como había llegado, reemplazada por la máscara helada de su orgullo herido. Se puso de pie, su figura recuperando la rigidez de siempre. Yo, siseó, su voz un látigo, de indignación. Yo, Victoria Montero, ir a la choza de ese indio a suplicarle, jamás. Es una trampa, una humillación. Quiere verme arrastrándome para luego reírse en mi cara. Prefiero morir antes que darle esa satisfacción. Pero no se trata de ti, mamá, se trata de Lucía. La confrontó Carlos, su voz elevándose por primera vez con una fuerza que la sorprendió. Tu orgullo no la está salvando, ¿no lo ves? Ese hombre no te está pidiendo que te arrastres, te está pidiendo un acto de fe, te está pidiendo que demuestres que la vida de tu nieta vale más que tu apellido. La discusión se prolongó, durante una hora que pareció una eternidad, una batalla de voluntades en susurros para no perturbar a la niña moribunda. Victoria se aferraba a su orgullo como un náufrago a los restos de su barco, mientras Carlos intentaba desesperadamente hacerle ver la orilla de la esperanza. Finalmente, agotada y vencida, Victoria se derrumbó de nuevo en su silla. No puedo, Carlos, simplemente no puedo, sollozó. Derrotado, Carlos salió de la habitación, sintiendo que la última puerta se había cerrado. Se sentó en los escalones de la gran escalera, con la cabeza entre las manos, esperando el inevitable final. Pero en la soledad de esa habitación, junto al lecho de su nieta, la batalla en el alma de doña Victoria continuó. Miró el rostro de Lucía, tan pálido, tan frágil. Recordó su risa, sus preguntas, la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a las suyas. Y luego, pensó en el rostro del viejo campesino. Pensó en la calma de sus ojos, en la dignidad con la que había soportado su humillación. Recordó su propia crueldad, y por primera vez, se vio a sí misma con una claridad despiadada, una mujer vieja y amargada, dispuesta a sacrificar el futuro por los fantasmas de su propio orgullo. La imagen fue tan insoportable que la quebró. ¿Qué clase de amor era ese? Un amor que prefería la muerte antes que la humildad. Se dio cuenta de que su orgullo no era una fortaleza, era la jaula más cruel de todas, y estaba a punto de cobrarse la vida de lo que más amaba en el mundo. Una hora después, cuando Carlos ya había perdido toda esperanza, la puerta de la habitación se abrió. Su madre apareció en el umbral. Se había puesto su rebozo más oscuro, como si fuera a un funeral. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una nueva y extraña resolución. Llévame, dijo con una voz que era apenas un susurro. Llévame a la casa de ese hombre. El viaje a través de la noche fue un peregrinaje de silencio y de rendición. Cada paso que daba la gran matriarca de los Montero por el camino de tierra, cada piedra que sentía bajo sus zapatos caros, era un peldaño que bajaba desde la torre de su soberbia. Al llegar a la humilde casa de adobe, su corazón latía con la fuerza de un tambor. Carlos tocó la puerta. Don Ramiro abrió. Su rostro no mostró sorpresa, ni triunfo, solo una calma solemne, como si la hubiera estado esperando. Y entonces, doña Victoria, la mujer que nunca se había doblegado ante nadie, dio un paso al frente, levantó la vista y miró a los ojos del campesino al que había despreciado, y, con la voz quebrada por el peso de una vida de orgullo que se derrumbaba, pronunció las palabras que eran, a la vez, su más grande humillación y su única y verdadera salvación. Don Ramiro, mi nieta, se muere, dijo, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. Le suplico,
por el amor que le tenga a Dios, sálvela. El orgullo, por fin, se había roto. La fe, nacida de la más profunda desesperación, había encontrado su voz, y ahora, en las manos callosas de un viejo campesino, no solo descansaba la vida de una niña, sino también la redención de un alma que, esa noche, había comenzado a sanar. La noche guardó silencio, como si el valle entero contuviera la respiración para ser testigo de aquel momento imposible. Doña Victoria Montero, la mujer cuya mirada podía helar la sangre de los hombres más recios, estaba de pie, desarmada, en el umbral de la casa más humilde del pueblo. Las lágrimas, que ella siempre había considerado un signo de debilidad inaceptable, ahora surcaban libremente su rostro, trazando caminos de rendición sobre el mapa de su orgullo. Don Ramiro la miró, y en sus ojos no había ni una sombra de triunfo. No veía a la patrona que lo había humillado, veía a una abuela destrozada por el dolor, una mujer igual a todas las demás, vulnerable ante la fragilidad de la vida. La compasión, una fuerza mucho más antigua y poderosa que cualquier rencor, borró de su corazón la herida de la ofensa. Con una solemnidad que era, en sí misma, un acto de perdón, se hizo a un lado y abrió la puerta por completo. «Pase, patrona», dijo con su voz suave, «mi casa es su casa». Doña Victoria entró, y al cruzar el umbral, pareció dejar atrás el pesado manto de su apellido. Dentro, el calor del fogón y el olor a café y a hierbas del campo la envolvieron. Era un mundo de una pobreza digna, un mundo que ella siempre había mirado desde la distancia y con desprecio, y que ahora se convertía en su única y última esperanza. Carlos, su hijo, que había observado la escena con el corazón en un puño, se acercó a su madre, pero Ramiro lo detuvo con un gesto amable. El viejo campesino sirvió un poco de té de manzanilla en una taza de barro y se la ofreció a Victoria. «Tome, patrona, para el susto y para el frío del alma». Ella tomó la taza con manos temblorosas. El calor del barro le reconfortó los dedos helados. Bebió un sorbo, y el sabor simple y honesto del campo pareció calmar un poco la tormenta que llevaba dentro. «Ramiro», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «he sido una mujer necia, una mujer ciega y soberbia. Lo desprecié su sabiduría, la herencia de su gente, y ahora mi única esperanza está en sus manos». La miró, y sus ojos se llenaron de una súplica pura, despojada de toda arrogancia. ¿Hay de verdad algo que se pueda hacer? Don Ramiro asintió lentamente. «Hay una oportunidad, patrona, una sola. La tierra a veces nos regala milagros, pero pide mucho a cambio. Pide respeto, pide fe». Se levantó y tomó su morral de ixtle y una pequeña navaja de obsidiana que guardaba como un tesoro. «Iré a mi jardín por la flor, pero la preparación del remedio debe hacerse allá, en la hacienda, junto a la niña. La medicina necesita sentir cerca al enfermo, al que va a sanar». Se giró hacia Carlos. «Joven, vaya usted adelante, prepare un fuego pequeño en la habitación de la niña, y hierva un poco de agua de pozo, la más limpia que tengan, y dígale a las mujeres del servicio que recen. La fe de muchos ayuda a calentar el alma de uno». Luego, se volvió hacia Doña Victoria, y su voz, por primera vez, tuvo el tono de un maestro dando una instrucción vital. «Y usted, patrona, vendrá conmigo, no a la casa, al jardín secreto. Usted tiene que ser testigo, tiene que ver con sus propios ojos de donde nace la cura. Tiene que entender que la vida que pide para su nieta no viene de una botella, sino de la tierra que usted pisa cada día y que nunca se ha detenido a mirar». El viaje de regreso a la hacienda fue una procesión silenciosa y sagrada bajo las estrellas. Ya no era la matriarca y el campesino, eran dos almas unidas por la fragilidad de una vida. Al llegar, Carlos ya tenía todo preparado, y mientras él y su madre esperaban en un silencio tenso, don Ramiro se adentró en la oscuridad de su jardín secreto. Doña Victoria, desde la distancia, lo vio arrodillarse frente a unas flores que brillaban con una luz pálida y fantasmal bajo la luna. Lo vio hablarle a las plantas, un susurro que se perdía en el viento. Lo vio cortar 3 flores con un respeto y un cuidado que ella nunca había visto en nadie. Y por primera vez,
comenzó a entender. Comprendió que no estaba presenciando un acto de brujería, sino un diálogo profundo, una conversación entre un hombre y las fuerzas de la vida que él entendía a la perfección. El orgullo de doña Victoria Montero no se había roto, se había disuelto, se había transformado en una humildad reverente ante un misterio mucho más grande que su dinero y su poder. Había llegado a la casa del campesino a pedir una cura para su nieta, y en el proceso, sin darse cuenta, había comenzado a encontrar la cura para su propia y enferma soberbia. Don Ramiro guió a doña Victoria a través de los jardines oscuros. Sus pasos ahora sincronizados en una misión compartida, llegaron al viejo muro cubierto de hiedra y pasaron a través de la abertura secreta. Al entrar en el pequeño santuario de Ramiro, doña Victoria contuvo el aliento. El aire aquí era diferente, olía a tierra fértil, a menta, a romero, y una paz que no existía en ningún otro rincón de su vasta propiedad parecía habitar bajo la luz de la luna. Y en el centro, vio las flores de luna, con sus pétalos abiertos, parecían pequeños faros de luz pálida en la oscuridad, emitiendo un resplandor casi sobrenatural. Esta es mi herencia, patrona, susurró Ramiro, el conocimiento que me dejó mi abuela. Doña Victoria observó, sin atreverse a hablar, como el viejo campesino comenzaba su ritual. No arrancó las flores con prisa, se arrodilló frente a la planta, y en un murmullo que era casi un canto, le pidió permiso a la tierra. Madrecita, te pido permiso para tomar un poco de tu fuerza, recitó en voz baja. No es por avaricia, es por necesidad. Es para devolverle el calor a una de tus criaturas más pequeñas. Te lo pido con todo mi respeto. Luego, sacó de su morral una pequeña y afilada navaja de obsidiana, negra y brillante como un trozo de noche. Su abuela le había enseñado que el metal de los hombres de ciudad asustaba a las plantas sagradas, que el corte debía ser hecho con una piedra de la propia tierra. Con una precisión de cirujano y una delicadeza infinita, cortó 3 de las flores más perfectas, justo en la base del tallo. Las sostuvo en sus manos callosas como si fueran los tesoros más frágiles del mundo. Regresaron a la casa grande, en un silencio solemne. La atmósfera en la habitación de Lucía era de una tensión casi insoportable. Carlos había preparado todo como Ramiro le había indicado. Una pequeña lumbre ardía en la chimenea y una olla de barro con agua de pozo comenzaba a hervir suavemente. Don Ramiro no se dirigió de inmediato a la cama de la niña. Primero, preparó su altar en una pequeña mesa, colocó las 3 flores, y luego, de su morral, sacó otros elementos, un poco de miel virgen de una colmena silvestre, un cuenco de madera de mezquite y, lo más importante, su viejo molcajete de piedra volcánica, la misma herramienta que su abuela había usado, una pieza que guardaba la memoria de 100 años de sanación. La cura necesita respeto, le dijo a la familia, que lo observaba como si presenciara un rito antiguo. Necesita silencio, y necesita fe. Lo que pase ahora, ya no depende de mí. Y comenzó la preparación. Con una lentitud ceremonial, deshojó los pétalos blancos de la flor de luna y los depositó en el molcajete. Luego, comenzó a molerlos. El sonido de la piedra contra la piedra era rítmico, hipnótico, un eco de un tiempo olvidado. Mientras molía, recitaba una oración en una lengua antigua, palabras que no eran para los oídos de los presentes, sino para el espíritu de la planta, para la memoria de sus ancestros. El aroma que comenzó a emanar de la pasta lechosa era dulce, floral y extrañamente reconfortante. Llenó la habitación y pareció calmar la atmósfera tensa. Una vez que los pétalos se convirtieron en una pasta suave, añadió las 3 gotas de miel para endulzar el espíritu, como decía su abuela, y un chorrito del agua de pozo caliente, para despertar el poder de la tierra. Mezcló todo con una pequeña cuchara de madera hasta que el líquido tuvo la consistencia de un atole ligero, de un color blanco pálido que brillaba a la luz del fuego. El remedio estaba listo. No era una medicina fabricada en un laboratorio, sino una pócima nacida de la fe, la memoria y la comunión sagrada entre un hombre y la naturaleza. Don Ramiro tomó el pequeño cuenco de barro que contenía la cura y, por primera vez, se acercó.
a la cama de Lucía. Su rostro ya no era el de un jardinero, sino el de un sanador, investido con la autoridad de una tradición milenaria. La familia Montero, con toda su riqueza y su poder, ahora no era más que una familia asustada, poniendo su última y más frágil esperanza en la sabiduría de un campesino y en el poder misterioso de una pequeña flor blanca. La ciencia había hablado y había fallado. Ahora era el turno de la tierra. Don Ramiro se acercó a la cama. El cuenco de barro, con su pócima lechosa, parecía un objeto humilde y frágil en medio de la opulencia de la habitación. La familia Montero, que estaba acostumbrada a la autoridad de los médicos y al sonido de las máquinas, ahora observaba en un silencio absoluto a un campesino con las manos cubiertas de tierra preparándose para administrar una cura que desafiaba toda lógica. La atmósfera en el cuarto era densa, una mezcla de esperanza desesperada y un escepticismo que se negaba a morir. ¿Podría ser real? ¿Podría una simple flor hacer lo que la ciencia más avanzada no pudo? El viejo campesino no parecía notar la tensión a su alrededor. Su mundo, en ese momento, se había reducido a la pequeña niña que yacía frente a él. Dejó el cuenco en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. No procedió de inmediato. Primero, le habló a Lucía, aunque ella estuviera perdida en el letargo de la fiebre. «Lucita», susurró, su voz una caricia ronca. «Soy yo, Ramiro, el de los jardines. Te he traído un regalo de la tierra, un poquito de su fuerza para que te caliente el alma y te devuelva las ganas de correr». Con una delicadeza que parecía imposible, para sus manos callosas, pasó el dorso de su mano por la frente sudorosa de la niña, apartando un mechón de cabello. «No tengas miedo», le dijo, «esto no es una medicina amarga, es el dulce de la flor de luna, te va a gustar». Tomó la pequeña cuchara de madera, la hundió en el líquido pálido y la acercó a los labios de Lucía. Carlos, el padre, contuvo el aliento. Doña Victoria apretó con fuerza los brazos de su sillón, sus nudillos blancos. Por un instante, la niña no reaccionó. Su boca permaneció cerrada. El corazón de todos en la habitación pareció detenerse. Pero, entonces, como si respondiera a una llamada lejana, los labios de Lucía se entreabrieron ligeramente. Con una paciencia infinita, Ramiro depositó la primera gota del remedio, y luego otra, y otra más. Le dio la pócima entera, cucharada a cucharada, con la lentitud de un ritual sagrado. Lucía, en su inconsciencia, lo tragó todo sin dificultad. Cuando el cuenco quedó vacío, Ramiro no se levantó de inmediato. Se quedó allí, sentado junto a la niña, y le tomó una de sus manitas frías entre las suyas. Cerró los ojos. No recitó oraciones ruidosas ni hizo gestos teatrales. Simplemente se quedó en silencio, transmitiendo, a través del contacto de su piel, una calma, una fuerza, una fe que era tan real y tan tangible como la tierra misma. Pasaron los minutos, que parecieron horas. No hubo un cambio inmediato, hubo un milagro instantáneo. La niña siguió durmiendo, su respiración igual de débil que antes. La duda comenzó a colarse de nuevo en el corazón de la familia. ¿Había sido todo una farsa? ¿Un último y cruel engaño de la esperanza? Doña Victoria estaba a punto de levantarse, de gritarle, de echarlo de su casa, pero Carlos le puso una mano en el hombro, pidiéndole silencio con la mirada. Habían llegado hasta aquí, tenían que esperar. Don Ramiro finalmente se levantó. Su rostro estaba sereno, miró a la familia, y en sus ojos había la calma de un campesino que ha sembrado la semilla y ahora confía en el ciclo de la vida. «Ya está hecho», dijo con su voz suave. «Le he dado la medicina para el cuerpo, pero ahora viene la parte más importante, la medicina para el alma». Se dirigió a Doña Victoria y a Carlos. «Quédense a su lado, no hablen de doctores ni de enfermedades, háblenle de la vida, cuéntenle historias de cuando era una bebé, cántenle las canciones que le gustaban, llenen este cuarto no de miedo, sino de amor. El remedio de la flor le dará la fuerza para luchar, pero es el amor de ustedes lo que le dará la razón para volver». Y sin aceptar agradecimientos, sin esperar nada, el viejo campesino se dio la vuelta y se marchó,
dejando a la familia sola con su hija y con la última y más importante de las instrucciones. La noche que siguió fue la más larga y extraña de todas. La familia Montero, acostumbrada a dar órdenes, ahora obedecía las palabras de un campesino. Se sentaron junto a Lucía, y en susurros, comenzaron a tejer un capullo de recuerdos y de amor a su alrededor. Le contaron de su primer paso, de su primera palabra, le cantaron viejas canciones de cuna, llenaron el silencio de la habitación, con la única medicina que les quedaba. La ciencia había sido administrada, el ritual había sido completado, la fe, tanto la de la tierra como la del corazón, había sido depositada. Ahora, en el silencio de esa vigilia, solo quedaba esperar el veredicto del alba, esperar y ver si la herencia de una abuela curandera, transmitida a través de las manos de un humilde jardinero, era lo suficientemente poderosa para llamar de vuelta a un alma que se había alejado demasiado. La noche se desvaneció con una lentitud tortuosa. En la opulenta habitación de la hacienda, el tiempo parecía haberse estirado. Cada tic-tac del reloj de pie en el pasillo era un golpe sordo en el corazón de la familia. Don Ramiro se había marchado, dejando tras de sí el aroma a tierra y a hierbas, y una instrucción que era, en sí misma, la prueba de fe más grande de todas: esperar. Doña Victoria, Carlos y su esposa se convirtieron en centinelas silenciosos alrededor de la pequeña cama. Obedecieron las palabras del campesino con una devoción que nunca antes habían conocido. Apagaron las luces eléctricas y dejaron solo la calidez de las velas y el fuego de la chimenea. Y hablaron, en susurros, tejieron un capullo de amor alrededor de la niña. Carlos le contó la historia de cómo conoció a su madre. Su madre le cantó las mismas canciones de cuna con las que la había dormido de bebé. Y doña Victoria, la matriarca de hierro, le relató a su nieta inconsciente la única historia que nunca le había contado a nadie, la historia de su propio abuelo, un hombre rudo pero de gran corazón. Llenaron la habitación no con el llanto de la desesperación, sino con el murmullo de la vida. Pasaron las horas, no hubo cambios, la fiebre de Lucía seguía ardiendo, su respiración seguía siendo un hilo frágil. La duda, un visitante cruel, comenzó a colarse por las rendijas de su nueva fe. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Y si solo estaban prolongando una despedida inevitable? Fue justo en esa hora incierta, esa hora gris que no es ni noche ni día, cuando la primera señal apareció. Fue Carlos quien lo notó. La respiración de Lucía, que había sido errática y superficial, de repente se hizo más profunda. Un no, solo suspiro, largo y hondo, como el de alguien que emerge de las profundidades de un sueño. «Mamá», susurró Carlos, su voz llena de un temor esperanzado. Doña Victoria se acercó, sin atreverse a respirar. Ambos observaron a la niña, y lo vieron. Un levísimo rubor, el color de un pétalo de durazno, comenzó a teñir las mejillas de cera de la pequeña. La tonalidad azulada alrededor de sus labios comenzó a desvanecerse, reemplazada por un rosado pálido. La fiebre, esa fiebre helada que la había consumido, parecía estar cediendo. Su pequeño cuerpo ya no temblaba. Se quedaron allí, petrificados, sin atreverse a creer, temiendo que fuera solo una última y cruel ilusión. Y entonces, bajo sus párpados cerrados, los ojos de Lucía comenzaron a moverse, como si estuviera persiguiendo un sueño. Su manita, que había estado flácida sobre la manta, se crispó y sus dedos se cerraron en un pequeño puño. La tensión en la habitación era tan grande que parecía que iba a estallar. Doña Victoria extendió una mano temblorosa y le tocó la frente a su nieta. Ya no ardía, estaba tibia, y en ese instante, los párpados de la niña temblaron una última vez y, con la lentitud de un capullo de flor abriéndose al sol de la mañana, se abrieron. Sus ojos, antes opacos y perdidos, ahora estaban claros. Parpadearon, confundidos, adaptándose a la luz de las velas. Su mirada recorrió la habitación, reconociendo el rostro de su padre, el de su madre, y finalmente, se posó en la cara de su abuela, surcada por las lágrimas. Una débil pero inconfundible sonrisa se dibujó en sus labios, y con una vocecita, que era apenas un susurro, pero que para la familia sonó como el coro más glorioso de los ángeles,
pronunció la palabra que selló el milagro. «Abuela», dijo, «tengo hambre». El dique se rompió. Doña Victoria soltó un sollozo que no era de dolor, sino de una alegría tan inmensa, tan abrumadora, que la dobló en dos. Carlos abrazó a su esposa, y ambos lloraron en silencio. Una lluvia de gratitud y de alivio que limpió semanas de angustia. La enfermedad, la sombra que había oscurecido sus vidas, se había roto. La niña había vuelto. El remedio de la tierra, administrado por las manos de un campesino y arropado por la fe de una familia, había logrado lo que toda la ciencia y toda la riqueza del mundo no pudieron. En su pequeña casa de adobe, don Ramiro, que había estado despierto toda la noche, vio como los primeros rayos del sol teñían de rosa las montañas, y lo supo. Sintió en su corazón una calma profunda, una certeza que no necesitaba confirmación. La tierra había cumplido su promesa, la deuda de la vida había sido pagada. El milagro, silencioso y humilde como la flor que lo había hecho posible, había florecido en la noche más oscura. Una semana después, la risa de la pequeña Lucía volvió a llenar los pasillos de la hacienda Montero. Corría por los jardines, persiguiendo mariposas, con el color de la vida de nuevo en sus mejillas. El milagro se había completado, y su presencia era un recordatorio constante y luminoso de la deuda que la familia ahora tenía con el viejo campesino. Esa tarde, don Ramiro fue llamado a la casa grande, pero esta vez, no entró por la puerta de servicio, fue recibido por el propio Carlos en la entrada principal y conducido al gran salón, donde doña Victoria lo esperaba. Ya no estaba sentada en su trono de matriarca, sino de pie, junto a la ventana, con una expresión de serenidad que Ramiro nunca le había visto. Se hizo un silencio, pero ya no era un silencio de tensión, sino de un profundo y solemne respeto. Fue doña Victoria quien habló primero. Don Ramiro, comenzó, su voz ahora despojada de toda su arrogancia, suave y clara. He pasado mi vida creyendo que todo en este mundo tenía un precio, que todo se podía comprar, y usted, con su humildad y su sabiduría, me ha demostrado lo equivocada que estaba. Se acercó a él. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar la gratitud que mi familia y yo sentimos por usted. Nos devolvió a nuestra niña, nos devolvió la luz a esta casa. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de un arrepentimiento sincero. Y tampoco hay palabras para pedirle perdón por mi ceguera, por mi soberbia. Lo humillé, desprecié su conocimiento, y usted, a cambio de mi desprecio, me ofreció el regalo más grande. Estoy en deuda con usted por el resto de mi vida. Se dirigió a su escritorio y tomó un sobre. Se lo extendió a Ramiro. Esto no es un pago, dijo, es un agradecimiento. Es para que usted y su familia no tengan que volver a trabajar un solo día de sus vidas, si así lo desean. Don Ramiro miró el sobre, abultado con lo que sin duda era una fortuna, y con una sonrisa amable, la misma sonrisa serena que tenía cuando cuidaba sus plantas, empujó suavemente la mano de doña Victoria. Le agradezco con toda mi alma, patrona, pero mi vida es mi trabajo. La tierra no entiende de descansos, y yo tampoco, dijo. La cura que salvó a su nieta no me pertenece a mí. Es la herencia de mis abuelos, un regalo de la tierra, y esa sabiduría no tiene precio. Hizo una pausa, y en sus ojos brilló una nueva idea, una propuesta que cambiaría el futuro del valle. Pero si hay una forma en que puede pagar esa deuda, y no es conmigo, es con la misma tierra que nos dio la cura. Miró a doña Victoria, y por primera vez, no como un empleado a su patrona, sino como un igual. Ayúdeme, ayúdeme a que este conocimiento no se muera conmigo. En sus tierras, tiene espacio y tiene agua. Ayúdeme a construir un gran jardín, de plantas medicinales, pero no para esta hacienda, sino para todo el pueblo. Un lugar donde cualquier mujer, sin importar si es rica o pobre, pueda venir a buscar el remedio para sus hijos. Un lugar donde los niños como Lucía puedan aprender los nombres de las hierbas y el respeto por nuestra herencia. Convierta su deuda de gratitud en una herencia de sanación para todos. Esa, patrona, sería la única y verdadera paga. Y así lo hicieron. El rincón olvidado donde estaba el jardín secreto de Ramiro se expandió. Con los recursos de los Montero y la sabiduría del campesino,
crearon el Jardín de la Herencia, un hermoso y exuberante jardín botánico abierto para toda la comunidad. Los años que siguieron transformaron el alma del pueblo. Don Ramiro se convirtió en el maestro del jardín, y su alumna más aplicada y entusiasta fue la propia Doña Victoria. La mujer que antes solo se preocupaba por sus rosas de Holanda, ahora aprendía a distinguir la caléndula de la manzanilla. Sus manos, antes cubiertas de joyas, ahora a menudo manchadas de tierra fértil, encontraron, en su trabajo compartido, una extraña y profunda amistad, y Lucía creció, con la risa siempre en sus labios y la sabiduría de dos mundos en su corazón. Se convirtió en la aprendiz de su abuela y de su viejo amigo, la heredera de la ciencia de los libros y de los secretos de la tierra, y así, la humilde Flor de Luna no solo había sanado el mal del aire triste de una niña, había sanado la vieja enfermedad del orgullo, de la soledad y de la división. Demostró que la herencia más valiosa que podemos cultivar y compartir no es la que se cuenta en monedas de oro, sino un jardín donde todos, sin importar su apellido, puedan encontrar, juntos, su propia cura. La historia de Don Ramiro y la familia Montero es un poderoso recordatorio de que la sabiduría tiene muchas caras y habla muchos lenguajes. Vivimos en un mundo que venera la ciencia, los datos y las pruebas de laboratorio, y a menudo, en nuestra soberbia, despreciamos el conocimiento antiguo, el que se transmite en susurros de abuelos a nietos, el que reside en la memoria de la tierra. Doña Victoria creía que su fortuna podía comprar la mejor ciencia del mundo, pero su dinero no pudo comprar la cura. Don Ramiro no tenía títulos ni riquezas, pero poseía una herencia invaluable, la comprensión del lenguaje de la naturaleza. Esta historia nos enseña que la verdadera sanación no reside en elegir un bando entre la ciencia y la tradición, sino en tener la humildad de unirlas. Nos muestra que la medicina más potente es aquella que combina la precisión de la ciencia con la compasión y la fe de la sabiduría ancestral. Si crees que la sabiduría de nuestros ancestros es un tesoro que debemos proteger y escuchar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Qué remedio o consejo de tus abuelos sigue siendo para ti la mejor medicina para el cuerpo o el alma? Un me gusta es un homenaje a todos los Don Ramiros y a todas las abuelas que guardan la sabiduría de la tierra. Comparte este video para que más personas recuerden el valor de nuestras tradiciones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir cultivando estas historias.